Muy bien, a partir de este momento entonces tenemos activa la grabación de la clase. Como les decía hace un minuto, pues nuevamente buenas noches a todos y a todas. Un placer tenerlos por acá nuevamente. Antes de iniciar propiamente con la temática de hoy, quiero hacer un par de salvedades. La primera salvedad es que una compañera me escribió en estos días para comentarme que aparentemente el video de la semana pasada solamente se escuchaba lo que yo decía, no se escuchó lo que, o por lo menos no quedó grabado lo que expresó el compañero coordinador de carrera, Luis Fernando Araya, ni las consultas propiamente que hacían algunos de los estudiantes que estaban conectados. Entonces me di a la tarea de chequear qué era lo que estaba ocurriendo y pues sí, lamentablemente era un asuntito de configuración mío que no estaba grabando ese segundo audio. Sin embargo, ya hicimos las pruebas y ya quedó corregido para lo que es esta clase y en adelante, para que igualmente queden ahí despreocupados. La participación que tuvo el compañero coordinador la semana pasada pues era presentándose él, dando a conocer un poquito pues de la visión que él tiene en general sobre estas carreras y por supuesto darle la bienvenida a este nuevo módulo. Referente a las consultas que hicieron algunos de los compañeros y que nos escucharon, pues igualmente me parece que de alguna manera con lo que yo respondía, pues ahí se hacían una idea de cuál era la preguntita en sí. Igualmente recuerden que la semana pasada pues, fue una noche de solo inducción, tratando de cubrir absolutamente todos los posibles cuestionamientos o consultas que ustedes tienen acerca de este programa y de la modalidad virtual, así que es importante pues que ahí en ese tema particular no se vayan a preocupar de que se perdieron tal vez de algo que era sumamente importante. Me parece que todo fue bien cubierto por mi persona, y eso sí se podía escuchar. Así que para que ahí estemos claros con ese detallito. Y lo segundo es que me escribieron también un par de compañeros el día de hoy un correíto indicándome que ellos no se podían conectar hoy porque el horario de trabajo no se los permitía, etc. Recordarles, no tienen que informarme al correo que no se van a conectar. De todas maneras, las clases son grabadas, así que cuando tengan situaciones de horario laboral o cualquier otra situación que no les permite conectarse en este horario específico, no tienen que justificar ausencias, la asistencia activa, digamos, no tiene pues un valor como tal. Sí es importante, ojalá que en la medida de lo posible se conecten para que hagan consultas, pero no es necesario que me escriban, repito, ningún mensajito haciendo la salvedad o justificándome el por qué no se conectan, eso no es necesario. Bien, antes de iniciar con la temática, aprovechando que ahorita tenemos a 10 personas conectadas, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, si no pues arrancamos directamente con la temática. Ok, Yaritza, adelante. Hola, buenas noches. Ok, gracias. Sí, compañera, no se preocupe. Mire, con respecto a tareas, no. La semana pasada era una clase de inducción solamente para conocer el programa, no vimos un tema específico, así que no había tarea. A partir de hoy en adelante ya empezamos a ver materia y hoy va a haber una primera tarea. Para la tranquilidad de todos, también ahí en la plataforma de Classroom, yo les dejé colgado un videito súper amigable de cómo es que se suben tareas a Classroom para los que nunca han hecho, ¿verdad?, ese proceso. Obviamente ahí van a tener su chancecito para que vean el instructivo
y no tengan ningún inconveniente con subir tareas. Así que mucha calma, compañera, con su consulta. Perfecto. ¿Alguien más? Ok. Entonces vamos a arrancar de lleno con la presentación. Por aquello, si alguien estuvo dándole una ojeadita a la presentación, las disculpas del caso, subí la presentación de la semana siguiente y me percaté hasta hace un ratito. Así que si vieron que la presentación se borró y se volvió a subir, es porque pues ahí confundí el archivito, pero ya hice la corrección. Así que lo que vamos a empezar a ver hoy es semana 2. La próxima semana estaríamos viendo pues un material un poquito distinto, por aquello de si alguien, repito, le dio una ojeadita y dice qué raro, pero esto no fue lo mismo que yo chequeé antes temprano. Es por ese motivo, es el tema de la semana próxima. Ok, recordemos entonces que la semana pasada pues vimos las generalidades de la inducción del programa. Para el día de hoy vamos a ver dos subtemas. El más grandecito es el de limpieza y desinfección, y por último almacenamiento, que es un temita súper cortito, de hecho es una diapositiva nada más, pero hoy vamos a estar bastante entretenidos con este tema de limpieza y desinfección. Recordarles que este módulo 1 se llama gestión básica gestión sanitaria básica, así se llama este módulo. Así que vamos a ver varios aspectos relacionados con la sanitización, limpieza, desinfección, etc. Bien, antes de explicar propiamente, ¿verdad?, temas de limpieza y de desinfección, es importante abrir un gran paréntesis para que conozcamos qué es la FDA. Esto lo vamos a hacer porque en algunas diapositivas posteriores se menciona la FDA y me parece que lo más idóneo es que conozcamos primero qué es, de manera que cuando lo escuchemos adelante ya estemos familiarizados con el término. FDA son las siglas de Food and Drugs Administration o Administración de Alimentos y Medicamentos. Esto es una agencia de los Estados Unidos, es una oficina que se especializa, llamémoslo así, en todo lo que es la regulación de productos médicos, tabaco, alimentos, medicina, veterinaria, operaciones y políticas regulatorias en estos ámbitos. Y nosotros, como estamos pues desarrollando un programa enfocado a industria médica, es importantísimo que sepamos que esta agencia está sumamente relacionada con toda esta industria, porque al ver la parte de medicina, pues se toman en consideración no solamente medicamentos, sino absolutamente todo aquello que se utiliza para mejorar la salud de las personas. Así que la FDA, repito, aunque es una oficina de los Estados Unidos, tiene una relación directa con todos los aspectos de materia prima o de productos terminados que se exportan e importan a los Estados Unidos con el fin de resolver o mejorar la calidad de vida de las personas y en nuestro interés particular en la parte de la salud. La FDA además es responsable entonces de proteger la salud pública y asegurar la seguridad. O sea, que cuando en el mercado aparece un producto que, entre comillas, dice que es para mejorar algún área de la salud de las personas, pues no es un producto que se pueda vender a la libre simplemente porque a alguien se le ocurrió, sino que tiene que ser un producto que haya sido revisado, verificado, investigado por organismos como la FDA para que ellos determinen si es un producto que puede estar en manos de un consumidor o no lo puede ser, ¿verdad? Porque de pronto se determine que no es seguro o de pronto se establezca que digamos que involucra algún asunto secundario que podría más bien dañar la salud de las personas.
Así que en industria médica, todas las empresas siempre van a tener que estar de una u otra manera involucrados en los procesos que esta oficina desarrolla. Y adelantándome un poco, porque por ahí del módulo 3 nosotros vamos a enfatizar un poco más acerca de este tipo de oficinas, ¿verdad?, que regulan toda esta actividad comercial en temas de salud. En Costa Rica nosotros tenemos una oficina que atiende todo Latinoamérica. Así que pues para nuestra dicha tenemos este acceso, ¿verdad?, en nuestro propio territorio, y las empresas médicas pues les resulta bastante factible el tener esta cercanía para hacer consultas, verificaciones, sabiendo que en el momento en que se quiera exportar un producto hecho aquí en Costa Rica hacia Estados Unidos, pues ya va a contar con los permisos y con todo lo que esta oficina establece, dándole la autorización para ser comercializada. Ok, ahora sí, entonces, teniendo claro qué es la FDA, vamos a empezar a ver propiamente esta temática de limpieza y desinfección, recordándoles que en el momento que alguno tenga alguna pregunta, por favor, levanta la manita, yo le cedo el espacio y podemos cubrir, ¿verdad?, esa consulta. Inclusive si alguien tuviera algún aporte, alguna experiencia, algún testimonio relacionado con la temática que estamos cubriendo y quiere hacer partícipes a sus compañeros y a mi persona de esto para enriquecer la clase, también por favor siéntanse en la libertad de participar. Ok, limpieza y desinfección. Bueno, vamos a decir que estos dos aspectos son procesos, y son dos grandes procesos independientes, pero que están estrechamente relacionados. Vamos a empezar a decir que la limpieza es la remoción o la eliminación física de cualquier materia orgánica, llámese tierra, alimentos, cualquier desecho que se encuentre sobre una superficie o sobre utensilios o equipos. Entonces, cuando yo quito esa materia orgánica que está sobre equipos o sobre utensilios, voy a decir que eso es limpieza. Luego tenemos la desinfección. Esto es un tratamiento que se le va a aplicar a la superficie que se limpió previamente. Y la desinfección lo que me permite es reducir el número de microorganismos patógenos que se encuentren en ese lugar, con el fin de mejorar los niveles de seguridad, ¿verdad?, al estar expuesto con personas o inclusive pues con productos que, recordemos, en industria médica los productos van a terminar en manos de un cliente que es un paciente que obviamente busca mejorar su salud. De modo que vamos a entonces decir que primero se limpia y después se desinfecta. Entonces, como decía al principio, son dos grandes procesos, son independientes, pero están estrechamente relacionados y tienen que hacerse en el orden que acabamos de cubrir. Primero limpiamos, después desinfectamos. No se puede hacer a la inversa. Yo no puedo venir y colocar algún tipo de sustancia, por ejemplo química, sobre un derrame de aceite y que después pretenda yo quitar el aceite. No, primero quito el aceite, o sea, primero limpio y posteriormente utilizo sustancias o mecanismos para desinfectar eso que no se pudo quitar con la limpieza y en donde probablemente hay microorganismos que por supuesto no son visibles, ¿verdad?, al ojo humano, sino es pues bajo un microscopio, por ejemplo. Bien, ahora cuando hablamos de limpieza decíamos que es un proceso, pero bueno, si hablamos de un proceso significa que hay etapas, hay pasos que hay que seguir. Vamos a conocer rápidamente cuáles son esos pasos de forma muy generalizada. Primero, vamos a decir que generalmente se va a aplicar, ¿verdad?, algún tipo de detergente que vaya a hacer contacto con esa suciedad que se acaba de identificar o hallar en un lugar
o sobre una superficie. Luego, la suciedad se va a desprender de la superficie a raíz de esa facilidad que tenemos para limpiar. La suciedad se desprende y se dispersa con el agua de lavado. Finalmente, la suciedad y el detergente dispersos se tienen que eliminar por enjuague con agua. Entonces, generalmente vamos a aplicar primero detergente, vamos a esperar a que el detergente de alguna manera haga algún tipo de efecto, ¿verdad?, que facilite la remoción de esa suciedad para limpiarla. Luego se va a aplicar agua. Pensemos ahorita en un espacio grande, ¿verdad? No estamos ahorita hablando pues de una superficie pequeña como una mesa. Hablemos o imaginémonos por un instante un cuarto, ¿verdad? O un área grande en donde se está trabajando. Permítame aquí darle acceso a los compañeros que se integran. Ok, entonces, una vez que pues se aplica el agua, ¿verdad? Ya lo que es la suciedad y el detergente obviamente van a ser dispersados o eliminados con esta agua. Dice el Código de Alimentos de la FDA que las superficies en contacto directo con alimentos potencialmente peligrosos a temperaturas ambiente deben ser limpiados por lo menos cada 4 horas. Ahora, no quiero que se me vayan a desenfocar, que ustedes digan qué raro, ¿por qué la profe está hablando de alimentos? Bueno, resulta que a nivel pues mundial o a nivel industrial tenemos que tener claras una cosita muy interesante, y es que tanto la parte médica como la parte de alimentos de una u otra manera tienen una manera de afectación al ser humano muy similar. ¿A qué me refiero? Si yo elaboro un medicamento o confecciono un dispositivo que no cumple con estándares de limpieza, que está contaminado, que está sucio, este dispositivo va a dañar la salud de las personas. Pasa igual con el asunto de la comida. Si yo manipulo alimentos para la venta y esos alimentos se confeccionan o se realizan en lugares donde hay suciedad, donde hay contaminación, cuando lleguen a manos del consumidor, el consumidor se va a enfermar. O sea, que tanto la parte de alimentación, o sea, la parte de inocuidad, como la parte de dispositivos médicos, de una u otra manera tienen muchas similitudes y se tienen que manejar generalmente de la misma manera aspectos de limpieza y desinfección, que es lo que estamos viendo ahorita. Así que aunque ahí se menciona el tema de los alimentos, a mí me interesa en sobremanera que todos tengamos claro que si la parte de la manipulación de alimentos tiene que ser cubierta y protegida y tener muchos cuidados en la parte de limpieza y desinfección, de la misma manera en la manipulación, en el ensamblaje de dispositivos médicos tienen que haber igualmente medidas de limpieza y de desinfección apropiadas. Entonces vean que aquí particularmente nos dice que en la parte de alimentos se recomienda inclusive que esas superficies que han estado en contacto con alimentos se tengan que estar limpiando como mínimo 4 horas. Y recordemos que todo proceso, al respetarse cierta cantidad de pasos y un orden específico, requiere tiempo. Así que el limpiar a veces una vez no es suficiente, a veces hay que hacerlo varias veces dependiendo por supuesto del área, de la exposición o de la contaminación que se dé en el lugar. También vamos a resaltar que los desinfectantes son utilizados para destruir organismos patógenos que pueden estar presentes en equipos, en utensilios, después del proceso de limpieza, lo que decíamos hace un rato. Las superficies en contacto con alimentos deben limpiarse exhaustivamente. Yo aquí voy a agregar que no solamente en contacto con alimentos, sino que cualquier dispositivo médico que se esté confeccionando o que se esté fabricando, el área, el espacio donde se está haciendo esta labor, tiene que ser limpiada de forma exhaustiva, o sea, muy detalladamente, con el fin
de que no haya contaminación o por lo menos reducir al máximo los niveles de contaminación. Ok, algunos factores que afectan la eficiencia de los procesos de limpieza, vamos a ver a grandes rasgos 7 factores. O sea, esos factores, esas situaciones que provocan o que pueden más bien generar un mejor manejo del proceso de la limpieza. Por ejemplo, el tipo de suciedad a remover. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, muchachos, vamos a limpiar, qué sé yo, una mesa de trabajo en una fábrica donde se está confeccionando, pongámoslo así, unas mascarillas. A que yo les diga, muchachos, tenemos que ir a limpiar el baño, el sanitario. Entonces, dependiendo del lugar y dependiendo del tipo de suciedad que haya que remover, así va a depender la eficacia o la eficiencia del proceso de limpieza que se tenga que ejecutar. Otro elemento que también aquí es importante es la calidad del agua disponible. No es lo mismo que yo utilice agua potable para limpiar un área a que utilice un agua, por ejemplo, que tal vez está contaminada, que por un descuido no se detectó, por ejemplo, que había algún tipo de roedor que cayó en un tanque de agua, ahí se ahogó el bichillo ese, contaminó completamente el agua y que yo esa agua la utilice pues para limpiar un área. Entonces, dependiendo de la calidad del agua que se tenga disponible para la limpieza, así va a ser también el nivel de eficiencia del proceso de limpieza que se realice. La temperatura del agua también en muchos casos es vital para determinar esta eficiencia. En algunos escenarios hay que utilizar agua caliente, ¿verdad? El tipo de detergente que se utilice, la velocidad o la fuerza que se ejerza sobre esa área que vamos a limpiar, sin ánimo de que nadie se me vaya a ofender. No es lo mismo que yo le diga, por ejemplo, a un niño pequeño de 10 años, venga papito, ayúdeme aquí a limpiar esta mesa, a que yo le diga a un adulto, venga, ayúdeme a limpiar. ¿Por qué? Porque ahí hay un nivel, bueno, aparte de un conocimiento diferente, hay un nivel de fuerza distinto que se va a aplicar sobre la superficie. Y de eso también va a depender esa eficiencia de la limpieza que se aplique. El tiempo de contacto con el detergente. No es lo mismo que yo venga y aplique un detergente por un segundo y que lo remueva, a que tal vez lo deje actuar por 5 o 10 segundos o por un minuto, donde sí va a haber una desinfección, digamos, más profunda. Y además del tiempo del detergente, también podemos hablar de la concentración del detergente. Veamos un poquito más de detalle de estos factores. El tipo de suciedad, lo que decíamos como elemento número 1, entonces vamos a indicar que para poder determinar qué medios físicos y químicos o combinación de ambos sean más efectivos para remover la suciedad de una superficie, es importante pues conocer el tipo y las condiciones en las que se encuentra la suciedad que vamos a querer remover. Si por ejemplo ustedes les dice, qué sé yo, algún familiar, venga, usted me puede venir a ayudar a limpiar mi casa. Bueno, el ideal sería que preguntáramos, ok, ¿qué área de su casa tiene los implementos de limpieza? ¿Qué tan sucio está? ¿Hace cuánto no limpia? Y dependiendo de esa información vamos a tener más certeza en elegir no solamente los implementos, sino también los detergentes o los desinfectantes más aptos para hacer esa limpieza que se necesita. Como punto 2, lo mencionábamos antes, el tema de la calidad del agua, ¿verdad? Pues que el agua obviamente sea potable, que esté limpia, que esté libre de cualquier patógeno, de cualquier metal o cualquier olor que obviamente pues no sea el idóneo. Como elemento 3, el tipo de detergente a utilizar. Recordemos que dependiendo del lugar y de el espacio que vayamos a limpiar, así también va a ser una mejor elección del detergente o el jabón que se quiera aplicar. No es lo mismo la limpieza, por ejemplo, de un hospital a la limpieza que se le haga a una oficina regular, qué sé yo, contable. ¿Por qué? Porque hay niveles de contaminación y de exposición a riesgos de salud completamente diferentes. El tipo de detergente entonces
debe ser compatible con el tipo de la suciedad que se quiere remover y también con la clase de agua que se utilice para limpiar. El cuarto punto que veíamos hace un rato, la temperatura del agua. Generalmente, ¿verdad?, cuando se requiere específicamente una desinfección a profundidad, se recomienda utilizar agua caliente para que esa remoción sea efectiva. Sin embargo, no tan caliente como para que vaya a dañar, por ejemplo, ¿verdad?, alguna superficie o algún dispositivo o aparato que se encuentre cercano. Porque inclusive el tema del exceso de temperatura podría hacer que la suciedad se adhiera más a la superficie. La velocidad o fuerza con que se aplique el agua, ¿verdad?, de lavado, va a favorecer a que sea más fácil o no la remoción de suciedad. El tiempo de contacto con el detergente, el tiempo de abrasión necesario para remover la suciedad puede disminuirse si se remoja la superficie previamente. Eso lo vamos a ver más adelante, pero generalmente se recomienda primero mojar la superficie, luego aplicar el detergente para que el detergente pues tenga una superficie húmeda donde sea más fácil de que éste actúe. Y como séptimo aspecto para que el proceso de limpieza sea efectivo es la concentración del detergente. Y aquí voy a hacer pues un comentario un poquillo, digamos que hogareño, llamémoslo así. Es muy probable que quienes pues tengan a cargo un hogar, ¿verdad?, y que sabemos que cada cinquito que nos ahorremos pues vale la pena a veces hacer algunos sacrificios. No me dejarán mentir que en algunos casos en temas de limpieza algunas personas pues optamos de pronto por rendir, entre comillas, ¿verdad?, rendir algún producto, que usted viene y agarra, qué sé yo, un poquito de desinfectante, le echa un poquito de agua, que usted agarró un poquito de jabón en polvo, pues lo diluyó un poquito en agua para rendirlo. Resulta que en ese, entre comillas, rendir el producto de limpieza, a veces por desconocimiento, está saliéndonos más caro, ¿verdad?, el, entre comillas, rendir, que el efecto que se está generando a la hora de aplicar el producto, porque si estamos diluyéndolo demasiado o en partes no idóneas, estaríamos a veces inclusive pues eliminando el efecto de limpieza que se estaba esperando lograr. Por eso el nivel de concentración del detergente va a ser más efectivo entre más concentrado esté. Y importante también recordar que el mismo exceso de detergente a veces, ¿verdad?, podría ser un gasto innecesario, pero todo va a depender de las recomendaciones que el mismo fabricante establezca en el paquete o en la etiqueta de ese producto. Generalmente el fabricante va a decir que es recomendable diluirlo o no es recomendable diluirlo, aplicarlo de forma directa o de forma concentrada, y para eso pues vamos a tener que estar bien informados. Ahora, ¿qué se necesita para limpiar y desinfectar? Bueno, por lo menos 4 aspectos o 4 elementos. Se necesitan personas, agua, implementos y agentes. Veamos cada uno. Las personas, por supuesto, ese personal que está a cargo de las labores de limpieza y desinfección, es un personal que tiene que estar capacitado. En buena teoría, las empresas no deberían de contratar a cualquier persona que diga, yo sé pasar un palo piso, yo sé barrer. Porque en industria médica específicamente, pues hay procesos que no se pueden tomar a la ligera. Porque recordemos, ya lo mencioné, que el producto que se está confeccionando es un producto que tiene que ser muy bien elaborado y protegido para que no se contamine, porque al final va a llegar a manos de un paciente, de una persona que obviamente está buscando mejorar su salud. Así que eventualmente en temas de limpieza, este personal tiene que ser capacitado. Se le tiene que informar cuál es la forma correcta, cuáles los implementos que tiene que utilizar, cuáles son los procedimientos, cuáles son las sustancias que tiene que utilizar para cada espacio, para cada situación,
cómo tiene que reaccionar frente a un derrame, cómo tiene que participar en un proceso de limpieza de un escenario tal vez completamente anormal. Entonces, la parte de capacitación es sumamente importante para que haya un proceso de limpieza correcto. Y súper importante también, este personal tiene que estar motivado. ¿Por qué será esto importante? Porque una persona que se dedique a una labor tan vital en una industria médica como es limpieza, si no está motivado, probablemente no vaya a hacer bien su trabajo. O probablemente vaya a hacer su trabajo a medias, incompleto, y es precisamente porque no está motivado. Así que esta particularidad no puede nunca pues menospreciarse, la parte de la motivación del personal, que el personal sienta que su labor es importante, es valorada, es vital para el negocio. El otro elemento, como mencionábamos antes, es el agua. El agua debe ser potable, ya lo habíamos dicho. Se recomienda pues hacer uso de mangueras para la aplicación del agua cuando estamos hablando de áreas grandes, profundas, a las que hay que darle una limpieza. Y en caso de que no se tenga tal vez alguna manguera, pues es común que se utilicen estañones donde vamos a almacenar el agua. Pero por supuesto estos estañones tienen que estar limpios y hay que darles mantenimiento. Inclusive se recomienda que se mantengan tapados precisamente para evitar que ningún tipo de sustancia o algún tipo de animalillo por ahí pues vaya a caer y termine contaminándose esta agua. El otro elemento indispensable son los implementos de limpieza. Aquí vamos a hablar específicamente de mangueras y de implementos como cepillos, escobas y palas. En el tema de las mangueras, se recomienda que la pistola de la manguera sea de hule. Primero, pues para evitar desperdicios de agua. ¿Por qué? Porque generalmente las pistolas de hierro o metal tienden a oxidarse y tienden a dañarse con más facilidad, generando derrames. Además, se recomienda que las mangueras se mantengan enrolladas y colgadas. Jamás las mangueras en ámbitos de limpieza deben estar en el piso, jamás tocando la superficie del piso, porque recordemos que aunque hagamos un esfuerzo importante por mantener los espacios limpios, pues la contaminación siempre va a estar, y generalmente en el suelo, ¿verdad?, es donde hay mayor concentrado de contaminación, así que deberían de estar disponibles o dispuestas en algún elemento como lo que vemos ahí en pantalla, ¿verdad?, que las mantenga lejos del suelo. Y los implementos de limpieza que mencionábamos, ¿verdad?, cepillos, escobas, cualquier otro artículo, también deben estar suspendidos en el aire, jamás tocando el suelo mientras no son usados. Importante también que la superficie donde ellos estén colocados sea una superficie que esté limpia, que esté aseada. De nada nos sirve que esos implementos estén colgando digamos, de la pared o de algún tipo de estante, si la pared o el estante está todo sucio, todo lleno de grasa, de suciedad, ¿verdad? Y por supuesto, estos implementos tienen que ser colgados cuando están limpios. O sea, no hago nada yo con barrer, dejar el piso limpiecitico y que venga, agarre la escoba que está toda sucia y la cuelgue ahí en la pared. La escoba tiene que lavarse, tiene que desinfectarse para volverla a colocar en su lugar, de manera que la próxima vez que se utilice pues esté en buenas condiciones o en condiciones aptas para hacer limpieza. Importante, estos implementos deben estar en buen estado. Ya cuando un implemento pues cumple su vida útil, debe ser desechado y sustituido por uno que esté en buenas condiciones. El otro agente, donde vamos a enfocarnos un ratito por acá, es, el otro elemento importante para la limpieza es el número 4, que son los agentes. Y vamos a decir que los agentes hay dos tipos: agentes limpiadores y agentes desinfectantes. Los agentes limpiadores pueden ser compuestos alcalinos, compuestos ácidos, detergentes sintéticos o limpiadores solventes, los que regularmente pues
conocemos en nuestras casas, utilizamos en nuestras casas y que en las industrias pues también se utiliza. En el caso del agente desinfectante, que es donde nos vamos a enfocar un poco más hoy, vamos a decir que puede ser el vapor o agua caliente o compuestos químicos. Y ya aquí esto es un poquito más, llamémoslo industrial. Esto no es algo común que se aplique en los hogares, pero en las industrias sí es bastante común. Veamos propiamente el tema de la desinfección con vapor y con agua caliente. Se dice que los microorganismos pueden destruirse cuando entran en contacto con el agua caliente. Es decir, que lo que no quitó el detergente, lo que no quitó el desinfectante, lo quita el agua caliente. No es un método, pues obviamente muy utilizado por las industrias, pero no está del todo descartado, y es específicamente por el tema del gasto energético que esto representa, ¿verdad? Y obviamente las empresas hoy por hoy optan por minimizar los costos, así que es muy probable que el tema de uso de agua caliente sea poco usual, o si se hace, sea solamente en escenarios muy esporádicos, ¿verdad? O a no ser que la industria pues sí maneje un buen presupuesto y no tenga, digamos, ningún tipo de limitación en aplicar este mecanismo de desinfección en ciertas áreas. Y la otra forma de desinfectar es la desinfección química. Aquí se utilizan compuestos químicos. Y por supuesto la eficiencia de este tipo de desinfectantes va a depender mucho de la exposición, o sea, el tiempo, ¿verdad?, al que una superficie vaya a exponerse a estos químicos, la temperatura del ambiente, porque a veces hay compuestos químicos que reaccionan si la temperatura no es la idónea, y también la concentración que mencionábamos antes, ¿verdad? Un adecuado manejo de esa información de fábrica para que estemos usando las cantidades idóneas para esa desinfección. De lo contrario, pues se puede, llamémoslo así, desnaturalizar o dañar la composición de la sustancia química y al final pues no ejerce el resultado esperado. Los compuestos químicos, cuando hablemos de compuestos químicos, y esto pues para aclararlo, ¿verdad?, estamos hablando en temas de desinfección de cloro, yodo y amonio de cuaternario, entre otros compuestos. Estos tres son los más utilizados en industrias en temas de desinfección. El cloro, bueno, probablemente aquí todos sabemos lo que es el cloro en las casas, ¿verdad? Esto es muy común que haya. Vamos a decir entonces que el cloro es un componente químico de soluciones de hipoclorito y es comúnmente utilizado en servicios de alimentación, y además, como antes lo mencionaba, obviamente la parte de industria médica no se queda atrás con este tipo de desinfectante químico. La eficacia de los desinfectantes que tienen base de cloro se reduce con la presencia de materia orgánica, o sea, que cuando hay alimentos o mucha suciedad, a veces la eficacia de estos desinfectantes disminuye un poquito por el tema de la reacción que hacen con ese tipo de elementos. Inclusive, aunque estos elementos estén en pequeñas cantidades. Por lo tanto, los equipos y los utensilios deben estar perfectamente limpios. Eso no se nos puede olvidar. Primero limpiamos, después desinfectamos. Y obviamente sin residuos de detergente, que ese es otro elemento. Cuando yo limpio, no se vaya aquí en ningún momento a confundir de que el detergente es un desinfectante. No, el detergente es un agente limpiador. El desinfectante es lo que estamos empezando a ver. Aquí en el desinfectante hablamos del vapor o de compuestos químicos y estamos viendo el primer compuesto químico, que es el cloro. Así que si yo limpié, yo barrí, apliqué detergente, tengo que quitar el detergente con agua para poder aplicar esa solución de cloro o alguno de los otros que vamos a ver en un momento, que ya son desinfectantes químicos.
Así que si hubiera presencia de detergente, ¿verdad? Que lamentablemente no enjuagamos bien, lo que ocurriría a la hora de aplicar el cloro es que no tendría, digamos, el efecto esperado. Por así decirlo, se daña, ¿verdad?, su composición y no se logra esa eliminación de microorganismos, que es lo que estamos buscando con la desinfección. El cloro funciona mejor cuando la temperatura del agua está entre 75 grados y 120 grados Fahrenheit o 24 grados centígrados a 49 grados centígrados. El yodóforos es otra sustancia, ¿verdad?, química, o más comúnmente conocido como el yodo. Son compuestos que contienen pues esto y que son especialmente efectivos para eliminar bacterias patógenas presentes en las manos del hombre. Los desinfectantes que contienen yodo y que son utilizados comúnmente en los servicios de alimentación y también en lo que es la parte médica, de industria médica, se conocen como yodóforos, y estos funcionan mejor en soluciones ácidas y a temperaturas de 24 grados centígrados o mayores. El yodo, ¿verdad?, generalmente pues se utiliza mucho en industria médica, propiamente en la parte, digamos, ya de hospitales, de clínicas, ¿verdad?, antes de limpiar una superficie para generar algún tipo de tratamiento, de cirugía. Es común que algunos de estos productos pues se apliquen en manos o en piel para esa eliminación de bacterias. También tenemos los compuestos de amonio cuaternario. Estos son sales de amonio que son utilizadas para desinfectar servicios de alimentación, y los compuestos de amonio cuaternario son desinfectantes efectivos, pero no destruyen la diversidad de microorganismos patógenos que sí destruye el cloro y el yodo. Los quats son agentes sanitizantes para uso en restaurantes, en plantas procesadoras de alimentos, veterinarias, entre otros. Este producto está diseñado para controlar el crecimiento de bacterias, hongos, algas, moho, y no requiere enjuague. Son estables a altas temperaturas, no son corrosivos, no dejan residuos de sabor o de olor cuando se utilizan en concentraciones apropiadas. Así que estos tres elementos son desinfectantes de composición química que se utilizan para los procesos de desinfección. Bien, ¿qué pasa con el manejo de estas sustancias químicas? Cuando hablábamos hace un momento sobre el tema de la concentración, bueno, resulta que los fabricantes en las etiquetas de estos productos generalmente van a hacer varias o van a generar varias indicaciones sobre su uso, y a nivel de la manipulación, ya en la parte, digamos, de la limpieza de áreas, es común que se recomiende la verificación de la potencia de esa solución desinfectante. O sea, para yo saber si yo hice una buena disolución de esas sustancias químicas, pues la mejor forma de evidenciarlo es a través de las tiras. Las tiras, así como lo ven en pantalla a la derecha, son estos, llamémoslo, papelitos, ¿verdad?, que pues se pueden comprar en el mercado, específicamente con el manejo de estas sustancias químicas que acabamos de ver, y estos nos permiten medir o conocer la potencia de esa solución desinfectante. Ellos se trabajan por colores, dependiendo de el color, ¿verdad?, pues que se observe en la tira. Cuando yo la sumerjo sobre esa sustancia, el color que tenga la tira, yo la voy a poder comparar con esas, digamos, líneas coloridas, y dependiendo del color con el que me coincida ese patrón de colores, yo voy a saber cuál es el nivel de potencia o de concentración que logré a la hora de hacer la disolución. La solución desinfectante, ¿verdad?, debe reemplazarse si esta no coincide con esa concentración esperada. Tal vez pueda ser que cuando se estaba haciendo la mezcla se contaminó,
o se hizo mal, ¿verdad?, la medición, y en el caso de que se haga esa medición y no nos dé el porcentaje o el nivel recomendado por el fabricante, pues lo que se dice es que debe reemplazarse. O sea, no es que voy a empezar a hacer mezclas ahí hasta llegar, a ver si le calculo, a ver si le llego, no. En el caso de que se haya dañado, ¿verdad?, la mezcla, si se contaminó, esto tiene que ser pues desechado. Aquí no, digamos que no cabe la idea de esa persona ahorrativa que diga, ay no, qué desperdicio, no importa, si lo usamos, aunque esté malo. No, ¿verdad? Eso, tengamos mucho cuidado en temas de limpieza, en industria médica, esto no es jugar. Así que si la concentración está contaminada o si disminuye a valores que estén por debajo del mínimo recomendado por el proveedor del desinfectante, pues lo ideal, repito, es reemplazarla pues por otra que sí, digamos, atienda a esas recomendaciones. Ahora, cuando hablamos de la concentración del desinfectante, vamos a tomar en cuenta dos elementos. El primer elemento es que la potencia de un desinfectante químico va a disminuir conforme va destruyendo bacterias y otros organismos. Por así decirlo, conforme vamos a ir, digamos, con el desinfectante matando, eliminando esos microorganismos o bacterias, en esa medida disminuye el efecto o la potencia del desinfectante. No podemos pretender que si yo coloco el desinfectante, qué sé yo, por una hora en un área específica, pretenda yo que, no importa, voy a dejarlo 2 horas para que mate más bacterias. No, probablemente ya después de 2 horas el efecto o la potencia ha disminuido, inclusive hasta convertirse en algo nulo. Así que esto es importante que lo conozcamos. Y el otro elemento también relacionado con la concentración del desinfectante es que estos pueden diluirse con agua y enjuagarse con el agua que se utilizó, por ejemplo, para la limpieza. Entonces, repito, estos desinfectantes en muchos casos, pero todo depende de lo que diga el fabricante, se pueden diluir. Algunos tienen que aplicarse de forma tal cual como viene en el recipiente. Algunas de las especificaciones, digamos, más estandarizadas con el tema de la concentración de desinfectantes, algunos fabricantes recomiendan que, por ejemplo, el cloro se utilice entre 50 y 100 partes por millón, los quarts o cuaternarios, ¿verdad?, entre 200 partes por millón, y el yodo en 12.5 partes por millón. Esto obviamente no entramos en mucho detalle porque pues es muy probable que ustedes no tengan, digamos, probablemente no tengan la labor de estar utilizando este tipo de sustancias, ¿verdad?, en superficies. Probablemente estén a cargo pues de un departamento de limpieza o de mantenimiento, pero sí es vital que conozcamos estos detalles para que inclusive si viéramos a alguna persona que no está actuando de forma correcta con la manipulación de estos, podamos tener, pues, digamos, la autoridad de hacer alguna observación o alguna salvedad al respecto. Siempre dentro del tema de las concentraciones de desinfectante vamos a ver particularidades de los tres que hemos venido mencionando. En el tema del cloro, según la FDA, se establece que la concentración debería estar, ¿verdad?, en estos rangos de 25 a 100 partes por millón, que la mayoría de los establecimientos que utilizan el cloro emplean una concentración de 50 partes por millón cuando aplican inmersión, es decir, cuando tenemos algún tipo de artículo, algún tipo de artefacto o herramienta que tengamos que sumergir. Generalmente se pueden utilizar este tipo de concentración de cloro de 50 partes por millón. Sin embargo, si en lugar de hacer inmersiones, lo que se espera es hacer una aspersión, o sea, cuando usamos esas pistolitas, ¿verdad?, con las que uno puede rociar una superficie, aquí más bien la recomendación es utilizar una concentración de 100 partes por millón y aplicarlo con esponja.
¿verdad? Si es sobre algún tipo de dispositivo específico. Si es el caso de los yodos, se recomienda una concentración de 12,5, como veíamos hace un momentito, cuando se aplica una inmersión, y de 25 partes por millón si es para aspersión o aplicar con esponja. En el caso del amonio de cuaternario, la concentración por encima de los 200 partes por millón. Y importante también que los compuestos de amonio cuaternario pueden dejar residuos en las superficies que son tóxicos para el hombre. Por lo tanto, los quats no deben utilizarse en superficies a concentraciones mayores a esta recomendada, porque pueden convertirse más bien en un peligro para la salud. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos y muchachas? ¿Vamos bien? ¿Está clarita la información? Hola. Ok, perfecto. Gracias por confirmarme, compañero. Ok, bien. Algunas recomendaciones sobre los agentes desinfectantes. Ya que ya, entonces, cuando ustedes escuchen el término agentes desinfectantes, ya sabemos que son dos grandes familias, por así decirlo, dos grandes formas: vapor o agua caliente, y la parte química, que ya vimos los tres más utilizados. Pero bien, ahora conozcamos un poquito acerca de la manipulación de los desinfectantes. Bueno, número uno, vamos a decir que deben usarse de manera que no contaminen, o sea, que no terminen siendo todo lo contrario a lo que ellos esperan ser. O sea, si yo quiero desinfectar un área, no puedo ser tan despreocupada como para no darle el manejo idóneo y que se me convierta más bien en una contaminación. Deben estar aprobados por el Ministerio de Salud aquí en Costa Rica. Eso es algo que está muy regulado. Yo aquí abro un gran paréntesis para inclusive la vida cotidiana, ¿verdad? En las casas. No podemos o no deberíamos de ser muchas veces tan confiados de comprar cualquier cosa que vemos en cualquier lugar, si antes no verificamos pues que sea un producto legalmente comerciable. Nosotros sabemos que en Costa Rica lamentablemente se han dado muchísimos casos en donde se piratean o en donde se comercializan productos de forma ilegal, porque no han pasado por la verificación del Ministerio de Salud y terminan inclusive siendo un problema de salud pública, porque genera intoxicaciones, genera daños a la salud, y obviamente esto es algo que hay que tratar pues con mucha responsabilidad. Otra recomendación es almacenarlos en un lugar específico fuera del área del proceso de fabricación. Imagínense ustedes en industria médica, yo no debería jamás tener, por ejemplo, un estante ahí con ese tipo de desinfectantes químicos cerca de una máquina pues que esté conectada a la electricidad, que tenga botones eléctricos, porque en un caso extremo, un derrame, pues imagínense la cantidad de daños y de problemas que esto podría ocasionarle a maquinarias. Entonces deben de estar almacenados en lugares específicos, pero alejados de cualquier proceso importante de fabricación. Deben estar rotulados, esto es importantísimo para evitar ningún tipo de confusión en el manejo de las sustancias, porque eso son sustancias químicas. Que no nos pase, ¿verdad? Creo que la mayoría ha escuchado en algún momento de su vida esas anécdotas en donde la abuelita o la mamá lamentablemente agarró una botellilla ahí de algún refresco gaseoso, lo aprovechó, lo reutilizó y le metió cloro, le puso desinfectante, y llegó ahí un niño, un joven o inclusive un adulto creyendo que era el refresco, se tomó un sorbo y resulta que era cloro o que era desinfectante. Todo porque no hay una rotulación. Esto no puede pasar jamás en la industria. Deben estar en recipientes específicos para este producto, no cualquier recipiente plástico
o cualquier recipiente podrá ser usado así al azar para almacenar ese tipo de sustancias, porque recordemos que hay sustancias que pueden hacer reacción química con metales o tal vez requieren de una composición, aunque sea plástica, pero de cierto grosor, porque a veces pues se da algunas rupturas, porque el plástico pues hace reacción, se puede romper, se puede fracturar y ahí se presentan derrames, así que hay que tener mucho cuidado con eso de que, ay, regáleme un poquito, voy a echarlo en esta botella que vi ahí mal tirada, no, cuidado con esto. Y utilizarlos dependiendo de su función. Cada fabricante de estas sustancias va a hacer sus recomendaciones acerca de las superficies que pueden ser limpiadas con cada uno de ellos, acerca de cuáles son los implementos idóneos para la aplicación. Generalmente van a haber indicaciones de que usted debe utilizar guantes, de que debe utilizar mascarilla, debe utilizar inclusive hasta lentes para proteger sus ojos, porque algunas de esas sustancias generan gases que son tóxicos, que son abrasivos, que pueden generar quemaduras, ¿verdad? Así que sí es importante que manejemos con mucha cautela el tema de los agentes desinfectantes. Precauciones entonces con los agentes. Algunos de ellos pueden generar irritación en la piel, en los ojos, problemas respiratorios, que no les pase aquí como su servidora, que una vez se puso a jugar de intrépida, se metió a lavar el baño y hizo ahí una mezcolanza, ¿verdad?, de desinfectantes, detergentes y cuanta cosilla ahí pues me encontré. Me metí al baño a terminar de limpiar y casi que me tuvieron que sacar a rastras, ¿verdad?, por el tema de los gases. Hay que tener cuidado la forma en que se están mezclando, inclusive algunas sustancias, pues no es recomendable. Y manipularla, como decía también hace un momentito, con el equipo de protección adecuado. ¿Qué vamos a limpiar y a desinfectar? Bueno, podemos limpiar superficies que estén en contacto con las manos, llámese también utensilios, herramientas, recipientes. Podemos limpiar superficies que estén en contacto con productos finales durante el transporte, acondicionamiento, proceso de distribución. O sea, en temas más específicos, vamos a limpiar o podemos limpiar y desinfectar cajas plásticas, baldes, equipos, pilas, mesas, camiones, carretas, absolutamente todo. Lo que tengamos a nuestro alrededor puede ser limpiado, pero debemos estar conscientes de esos procesos, de ese orden y de esos cuidados, pues para que hagamos todo el proceso de forma correcta. ¿Qué más podemos limpiar? Por ejemplo, en una planta, en una fábrica, paredes, ventanas, pisos, desagües, servicios sanitarios y los alrededores. O sea, básicamente en una empresa todo puede y debe limpiarse y desinfectarse en determinado momento. Bien, antes mencionaba, ¿verdad?, el tema de limpieza y desinfección de una forma muy generalizada, pero aquí vamos a entrar en mayor detalle. Cuando hablamos de limpieza y desinfección, entonces decíamos a grandes rasgos, primero limpiamos, después desinfectamos. Ok, pero veamos esas pautas propiamente del proceso. Vamos a limpiar en seco, vamos a pre-enjuagar, aplicamos detergente, enjuagamos el detergente y se desinfecta. Cuando hablamos de limpiar en seco, estamos hablando entonces de recoger, botar restos de productos, polvo y cualquier otra suciedad que se presente en la superficie. Cuando hablamos de preenjuague, literalmente estamos hablando de mojar la superficie con agua potable. Cuando hablamos de aplicar el detergente, es que sobre esa superficie que ya está húmeda, vamos a enjabonarla, vamos a aplicar detergente y muy probablemente vamos a utilizar algún tipo de utensilio como esponja o cepillo para aumentar el efecto, ¿verdad?, limpiador del detergente sobre la superficie.
Cuando ya realizamos ese proceso, lo que viene es el enjuague. Volvemos a utilizar agua potable y nos aseguramos de eliminar por completo el detergente de la superficie. Como último paso, la desinfección, que es lo que estamos viendo. Aquí, repito, el desinfectante va a ser efectivo si la superficie está limpia y no hay residuos de detergente en ella. La parte de desinfección, obviamente, es importante que recordemos que en algunos casos no hace falta quitar el desinfectante, sino que el desinfectante se aplica y se deja allí. En algunos casos sí hay que quitarlo, ¿verdad? Pero todo depende, repito, de lo que diga la etiqueta. En temas de desinfección, vamos también a mencionar que la concentración de ese agente desinfectante que se utilice inclusive va a depender del lugar donde se aplique. Por ejemplo, si hablamos del cloro, se dice que en servicios sanitarios se deberían de utilizar mínimo 1000 miligramos de cloro. En el caso de pisos y desagües, 500 miligramos. En el caso de techos y paredes, 200 miligramos. Y en equipos en general, 100 miligramos. Los equipos deben, cuando hablamos de equipos, ¿verdad? Pensemos por un momento tal vez en mesas, en estantes, que se puedan obviamente pues mojar y desinfectar. Generalmente esto requiere el desarmado por completo de las piezas para que haya una limpieza a profundidad en todos los rincones y esquinas de ese equipo. De lo contrario, no estamos haciendo pues un trabajo completo. Importantísimo aquí algunos aspectos. Nunca lavar el equipo o piezas o utensilios sobre el piso. Esto jamás se hace. Todo tiene que ser, ¿verdad? Obviamente en superficies altas, pero nunca sobre el piso. Porque al colocarlo en el piso, pues estamos lavando, limpiando sobre una área contaminada, así que no estaríamos haciendo bien el trabajo. Los recipientes donde se prepare el detergente o el desinfectante deben estar limpios. Jamás vamos a utilizar cualquier balde viejo que nos encontremos, porque estaríamos contaminando estas sustancias. Detergentes y desinfectantes también deben aplicarse entonces en concentraciones adecuadas, dependiendo de lo que diga el fabricante, porque de lo contrario pues estamos botando el dinero. Las superficies limpias no deben tocarse con las manos porque se contaminan nuevamente. O sea, ustedes por haber limpiado y desinfectado el área, uno simplemente se retira y no tenga contacto con el espacio porque lo vuelve a contaminar. Después de realizar cualquier labor de limpieza o desinfección, se debe hacer una revisión detallada para verificar que todo quedó limpio, que a nadie se le quedó ahí olvidado alguna esquinita, algún pedacito, ¿verdad? Que digo, ay, después lo limpio y se me olvida. Tiene que haber una verificación. Generalmente en muchas industrias lo que se utilizan son listas de chequeo para garantizar que a nadie se le olvidó ningún rinconcito, ¿verdad?, de lo que había que limpiar. La limpieza y desinfección son actividades de mucha importancia y es una inversión. O sea, esto no es un gasto, no es una pérdida de tiempo, es una inversión para asegurar la calidad de los productos elaborados. Bien, esto era lo que teníamos por ver en tema de limpieza y desinfección. Y nada más nos queda por cubrir este subtemita de almacenamiento, como lo dije al principio de la clase. Este es algo cortito, pero igualmente tiene que ver con el tema de desinfectantes y demás. Vamos a conocer que aproximadamente, dicen las estadísticas, un 20% del total de todos los accidentes que se dan en las empresas están directamente relacionados con un almacenamiento de materiales inadecuado. Si estamos hablando de detergentes, si estamos hablando de desinfectantes, sustancias químicas, la parte de almacenamiento es algo vital. Vimos hace un rato el tema de que tienen que estar identificados, que tienen que estar aislados, que tienen que ser resguardados en recipientes idóneos,
pero resulta que la parte propiamente de almacenamiento también es importantísima. Yo no puedo hacer pilas de estañones que contienen sustancias químicas como si estuviera apilando ropa. Todo esto, inclusive los mismos fabricantes en las etiquetas hacen sus recomendaciones acerca de la manera en que tienen que almacenarse o apilarse para evitar accidentes. Un derrame, que se caiga algún tipo de tarima, ¿verdad? O que contenga este tipo de productos puede ser algo catastrófico, ¿verdad? Generar no solamente muertes por golpes, puede generar muertes o accidentes o daños específicamente por derrames, por incendios, por algún tipo de reacción química, ¿verdad? Que ponga en riesgo la salud de las personas. Esta cifra, ¿verdad? En general de los accidentes laborales tiene que ver entonces con la parte de almacenamiento y la manipulación de los materiales. Es importante aquí entender que las personas que van a estar, digamos que más comúnmente en contacto con estas áreas de almacenamiento de sustancias de limpieza y desinfección también tienen que tener cuidado. No me voy a subir yo ahí a cualquier banquito a pretender bajar un estañón, ¿verdad? Que se encuentra a una altura significativa. Debo utilizar las herramientas, los utensilios, el montacargas, la escalera, los arnés necesarios para que yo pueda disponer o tener al alcance este tipo de sustancias sin que ponga en riesgo mi vida ni la de las demás personas, ni tampoco pues las instalaciones en sí de la empresa. Es importante entonces, inclusive, el tener esto presente. Yo probablemente no me equivoco en decir que ustedes en algún momento cuando han visitado algún supermercado, llámese, por ejemplo, que es como más notorio este tema, un supermercado como PriceMart, ¿verdad? Ese tipo de supermercados donde manejan pues tarimas altas, inclusive también pequeño mundo, ¿verdad? Que es muy fácil observar esto que les quiero pues plantear. Esas tarimas altísimas con una gran cantidad de productos apilados, generalmente todos están identificados, pero más allá de que estén apilados, siempre en temas de almacenamiento se dice que debe existir mecanismos de seguridad. De seguridad en caso de que si hay algún movimiento, ahora más aquí en Costa Rica que son comunes los temblores, pues el movimiento nunca ponga en riesgo estas tarimas o estas pilas de materiales y se vayan a caer. Así que en términos generales vamos a decir que el almacenamiento debe contemplar algunas pautas. Entre ellas mencionamos que el piso debe ser resistente y apropiado para el peso a almacenar. Yo no voy a colocar una tarima ahí súper pesada encima tal vez de una tabla de madera de playwood, ¿verdad? Delgadita. ¿Por qué? Porque ese piso no va a aguantar el peso de la tarima. También todo debe ser rotulado, etiquetado para que sea fácilmente detectado. Vean, no hay cosa más terrible que andar buscando algo y que usted no lo encuentre. Entonces el etiquetado, más allá de que estemos al tanto de dónde están las cosas, de los cuidados que hay que tener, también es un asunto de orden. Y en las empresas esto es algo vital. Debe ser también de fácil acceso para retirar o para almacenar ese producto, que no me digan a mí, mire, es que el cloro vamos a ponerlo en la tarima en la parte más alta, así que usted siempre va a tener que buscarse la escalera más alta que hay en la empresa para bajar una tarima con cloro. Pues eso no tiene sentido. Inclusive hay sustancias, hay productos que por su nivel de riesgo deben estar a alturas, pues digamos al alcance de las personas, y ojalá evitando que tengamos que subir, ¿verdad? Demasiado, porque eso pues aumenta el nivel de afectación en caso de que se caiga, ¿verdad? O se derrame.
Tampoco tienen que ser en lugares súper estrechos, en donde solamente una persona pues muy flaquita pueda ingresar, o sea, tiene que ser valorados estos elementos. Respetar las recomendaciones de almacenamiento que el mismo fabricante establezca en la etiqueta, como es la temperatura, el distanciamiento, el movimiento al que se pueda exponer este producto cuando se traslada de un punto a otro. El material apilado debe estar bien asegurado, lo que decía hace un momentito, en caso de un derrumbe por vibración o por temblores, ¿verdad? Que no se vayan a dar. Generalmente se le colocan unos hilos tensores de metal, ¿verdad? Que en caso de que esa vibración o ese movimiento haga que la carga se mueva, no se caiga. Y en la medida de lo posible, pues las tarimas deben estar almacenadas en estanterías, con lo que se evitaría pues cargarla directamente, digamos un tarro encima del otro, sino que se trabaja con tarimas. Esto es lo recomendable en temas de almacenamiento de sustancias desinfectantes químicas. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. No he terminado todavía, propiamente tengo que dar la indicación del tema de la tarea, pero me gustaría saber si alguien acá primero tiene alguna pregunta o tal vez quiera participar de alguna experiencia sobre esta temática que vimos hoy de limpieza, desinfección y almacenaje. Los escucho. Ajá, si me levantaron la manita, adelante, por favor. Uh-huh. Muchas gracias, compañera, muy amable. Sí, le agradezco ese particular comentario que hace de que esto no solamente, recordemos, es para un tema de trabajar en una industria médica. Esto inclusive, muchos temitas que vamos a ver en las clases, inclusive sirve para la vida diaria, ¿verdad? Para nuestro diario vivir en el hogar, y que son buenas prácticas y que son buenos, digamos, elementos de conocimiento que si no lo sabíamos, ahora lo sabemos, podemos implementarlo, podemos mejorar esas prácticas que hacemos en el hogar, en temas de limpieza, y que el día de mañana, repito, yo sé que ustedes aquí nos están sacando pues un técnico en limpieza, pero ustedes tienen que conocer esto, porque si estamos apuntando a trabajar, por ejemplo, en un departamento de calidad, en donde hay que supervisar, muchas veces la parte de calidad tiene que supervisar hasta el departamento de limpieza para ver si están haciendo bien el trabajo de limpieza y desinfección. Entonces yo no puedo llegar a supervisar o a llamarle la atención a alguien si ni yo sé cómo es el proceso, si ni yo sé qué es un desinfectante. Entonces, en estos temas, ¿verdad? Vamos a tratar de ver todas las aristas posibles de estos temitas, porque la idea, repito, es que haya pues un aprendizaje muy integral, tanto para la parte laboral como para la vida cotidiana. ¿Alguien más? Ok, bueno, si no hay consultitas o aportes, vamos a hablar un momentito acerca de la tarea. La tarea está súper pequeñita, es una tarea fácil de hacer. Aquí la idea es que, como decimos popularmente, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Número 1, hacemos una tarea de repaso de lo que vimos hoy. Y número 2, ustedes van a aprender a subir una tarea a Classroom si es que no saben cómo hacerlo aún. ¿En qué consiste la tarea? Bueno, ustedes van a tener que ver un video de YouTube. El video está ahí, en lo que ustedes ven en pantalla. El video también lo van a encontrar en Classroom. Ahorita se los voy a mostrar para que sepan dónde. Es un video súper interesante de limpieza. Es una limpieza real que se le está haciendo a una empresa. Y la idea es que ustedes vean el video, es un video corto,
y que extraigan 4 recomendaciones acerca de la limpieza y desinfección que se habla en ese video y que yo no mencioné hoy, ni que aparece en el material. De hecho, pues en el video se mencionan un montón de cositas más interesantes, tips, aspectos muy importantes para que ese proceso de limpieza y desinfección sea excelente. Así que van a extraerme, repito, esas 4 recomendaciones del video que van a ver. Esto es individual, por favor, evitémonos un problema de plagio. Yo no quiero encontrarme, por favor, ninguna tarea que sea una copia de otra, porque automáticamente anulo las 2 tareas. Y pues la idea, repito, es que reforcemos el tema, porque es un video súper interesantísimo de ver todo el proceso que se realiza. Por si alguien no tiene ni idea de cómo es un proceso de limpieza en una fábrica, bueno, se van a asustar, para que vean lo impresionante que esto es. Para los que ya están familiarizados con este proceso, me ha pasado en otros grupos que me han dicho, profe, en la empresa o en la fábrica, cuando dicen tal día de limpieza profunda, es un día completo, desde que entran hasta que salen, todas las personas involucradas haciendo limpieza profunda de su área de trabajo. Así que, repito, es algo que nos va a servir para reforzar la temática de hoy y pues vamos a irnos también familiarizando con el proceso de entregas de tareas en Classroom. Ok, voy a salirme de la presentación porque quiero mostrarles este particular de Classroom. Así que un segundito. Denme un momentito para entrar acá al Classroom. Ok, a ustedes les aparece en Classroom esto que ven en pantalla. Nada más me confirman si ahí lo están viendo. Me confirman, ustedes en pantalla ahorita tienen algo que dice semana 1 y también semana 2, ¿cierto? ¿Lo están observando? Ok, gracias. Gracias, compañeras, excelente. En semana 1, pues fue lo que vimos la semana pasada. Ahí está la presentación, lo que yo proyecté con todas las dudas, ¿verdad?, que ustedes pueden tener. Y acá aparece el video que fue mi explicación. Ahora van a tener habilitado esto que dice semana 2, que es lo que vimos hoy. La presentación que yo acabo de proyectar es esta, donde dice recurso didáctico. Acá en video 2 todavía no hay nada porque yo inclusive pues sigo grabando hasta el momento. Recuerden que el video va a estar habilitado generalmente como unos 30, 40 minutos después de terminada la clase. Eso es más o menos lo que tarda YouTube en subir el video y habilitarlo. Y además vean que van a encontrar esta otra línea que dice video, cómo subir tareas a Classroom. Así que vean que para hoy tenemos, digamos, 2 actividades para que ustedes hagan solitos. La primera actividad va a ser ver este video para que aprendan cómo se sube una tarea a Classroom. Y la segunda actividad es la tarea en sí de hoy. Que vean que aquí está esta línea que dice tarea 1, video limpieza. Cuando ustedes abren la tareita, a ustedes les va a aparecer lo siguiente. Permítanme para mostrarles. Bien, les aparece algo similar a esto donde están las instrucciones, y las instrucciones son las mismas que acabamos de ver en la presentación al final. Yo lo que hago es que en la presentación pongo la tarea al final y la copio también por acá. Entonces dice, observe el siguiente video sobre limpieza y desinfección para reforzar el tema visto. Realice una lista de 4 recomendaciones que se mencionan en el video y que no fueron mencionadas en el material de la clase de hoy. ¿Ok? Y aquí mismo ya está el video, ustedes no tienen que ir a buscarlo a YouTube ni nada. Ustedes ven el videito, voy a ponérselos un momentito. Es un video que dura 8 minutos y medio aproximadamente.
Y ustedes van a ver con toda la calma y la tranquilidad ahí en sus casitas, o si están en el trabajo, en su tiempo libre, van a ver el video y van a extraer 4 de las recomendaciones que ahí se mencionan. Las pueden escribir en Word, las pueden escribir en una hoja de papel. Si las hacen en Word, pues nada más el archivito, cuando ya lo completan con la información, lo van a subir a tareas y ustedes van a poder hacer eso porque primero tuvieron que haber visto el video de cómo se sube una tarea a Classroom. Así que por favor sigan ese orden. Primero vean el video de cómo subir tareas y después hacen la tarea. Para los compañeros que dicen, profe, vieras que yo no tengo computadora, o profe, vieras que mi teléfono se me complica escribir, ¿lo puedo hacer en el cuaderno? ¿Lo puedo hacer en una hoja de papel? Sí. Lo puede hacer escrito, le toma una foto y la sube como tarea. Así que con eso no hay excusas, ¿verdad? El que lo quiera hacer digital, lo hace digital, ahí en el Word o en algún otro programa. Y el que quiera hacerlo escrito, le toma la foto, lo sube y también es válido. Así que para hoy, repito, serían esas 2 actividades. La primera actividad es aprender a cómo subir una tarea en Classroom viendo el video. Y la segunda actividad es la tarea. Esa tarea tiene puntaje, tiene un valor de, déjenme ver, estaba un valor de 10%. Esa tarea tiene un valor del 10%, es un 5%, perdón, es un 2,5% para cada recomendación. Como son 4, ahí está el 10% de la tarea. Entonces, si me entregan solamente 3 recomendaciones, pues de ahí solamente les voy a dar un 7,5%. Obviamente si está bien redactadito y bien clarito. Así que para hoy esa sería pues la dinámica de la clase. Si alguien tiene alguna consulta sobre la tarea, por favor aprovechemos ahorita y me la hacen. Adelante, Valerie. Gracias por esa pregunta, excelente. Sí, las tareas tienen una semana de tiempo, así que de hoy en 8 a más tardar el mediodía ya las tareas tienen que estar subidas, ¿verdad? Si alguien tiene así una situación súper extraordinaria y no pudo subir esa tarea en esa semana, me tendría que haber escrito un correo en este lapso de tiempo explicándome su situación y ahí valoramos si podemos ayudarles en algo. Adelante, Andrei, me parece que levantó la mano. Ok, bueno, creo que la quito de la manita. ¿Alguien más con consultas? Ok, bueno, parece que no hay consultas. Entonces, gracias, Cristian, ahí por confirmar que estamos bien. Si tuvieran alguna situación particular, ¿verdad? Que con el video, que con el material, que pues, espero que no, o sea, generalmente no hay problemitas. Recuerden que el mecanismo de comunicación es correo electrónico, por favor. Y por ahí también alguien me escribió un día de estos, no recuerdo si fue este grupo u otro, que me decía que si, o sea, que estaba esperando que yo le respondiera como en la madrugada, porque esta persona trabajaba en la madrugada y pues qué pena, no, yo trabajo de lunes a viernes en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, si ustedes me escriben un correíto un sábado, qué pena, yo no les puedo contestar sábado porque no trabajo sábados. Así que las respuestas a los correos generalmente las van a tener en ese periodo o en ese lapso de tiempo, de lunes a viernes, entre las 6 y las 9, 10 de la noche más tardar. De mi parte, muchachos y muchachas, si no hay consultitas o comentarios, estamos claros con la materia, con la tarea, sería todo por hoy. Ojalá aprovechen este rato que queda de la noche para que hagan esas tareitas y no se les vayan a acumular. Y por supuesto, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias y feliz noche. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.
Buenas noches.